Estimados auditores, les saluda Alejandro de la Carrera una vez más para invitarlos a esta nueva entrevista en la Radio Agricultura y su red de emisoras para todo el país. Quiero además contarles que esta vez tenemos en los estudios de la Radio Agricultura a un ex ministro del Interior también, ¿sí? Y de Relaciones Exteriores. De la presidencia, pero por pocos meses. Por pocos meses, ¿cierto? Como vicepresidente de la República. Así es. Don José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista por la primera circunscripción de Arica y Parinacota, además. Y también fue secretario general de la Organización de Estados Americanos por más de 10 años. Y como decíamos, ex canciller y ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia también. Así es que le agradezco, senador, el que nos haya aceptado estar en esta entrevista y le hemos quitado un tiempo desde el Senado para que venga a Santiago. Muchas gracias. En realidad, bueno, estamos ya los días jueves y viernes generalmente trabajamos en Santiago, así que no he tenido que venirme al paraíso por lo menos. Pero qué fantástico, qué bueno entonces, senador. Yo quiero llevarlo de inmediato primero a que conversemos un poco sobre un plano internacional que está latente, yo diría, en todo el mundo. La escalada en el Medio Oriente pone al mundo al borde de un conflicto mayor o no, senador. Mire, yo diría que un escenario posible lo es, pero voy a decir, sin embargo, porque creo que no sería ese, fundamentalmente porque el sistema internacional que fue creado en la posguerra por allá por el año 47, 48, quedó consolidado el sistema internacional ya, con la suscripción de la Carta de las Naciones Unidas. El sistema está dejado de lado. O sea, hoy día lo natural es no respetar el derecho internacional. Hace unas semanas se habló en Chile de esto de naturalizar las cosas o normalizarlas. Yo creo que se está normalizando en el mundo la idea de que se puede violar de manera absolutamente impune el derecho internacional. Y la verdad es que cuando alguien lo hace, todos esperan que haya alguna represalia, esperan que haya alguna crítica, que algún organismo internacional condene lo que se está haciendo, pero como no pasa, generalmente le replican, pues entonces las cosas van escalando por ese lado. Es decir, en vez de ir bajando, exacto. Ahora sigue hacia arriba, desgraciadamente, ¿no? Ahora, si esto va a derramar en una guerra mundial, es más difícil, porque ni Estados Unidos, que sería uno de los protagonistas probablemente, tiene todas las alianzas que quisiera tener para esto, que tuvo durante el periodo de Guerra Fría, ni tampoco China tiene los apoyos que tenía la Unión Soviética. En realidad, si usted mira la situación del Asia-Pacífico, ahí no hay hegemonía de nadie. Entonces, pues es posible que en realidad, si las cosas escalan más, vaya por un conjunto de guerras regionales, digamos, guerras locales. Bueno, sin descartar que tenga alguna repercusión mundial en el momento en que alguien tiene una bomba atómica. Vaya. Porque el conflicto de Ucrania, hay un conflicto regional, pero uno de los países que está ahí tiene una bomba atómica. Ahora, pero puede pasar a una cosa internacional. Por ejemplo, se ha escuchado al presidente Biden de Estados Unidos también hablando duro y firme sobre lo que estaría por venir o que podría ocurrir desde el punto de vista de la acción de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos está muy condicionado por la elección. Yo creo que en Estados Unidos se han ido abriendo caminos en los últimos años frente a un consenso que existía sobre la política exterior, que probablemente fue un poquito lejos, porque el consenso era que Estados Unidos era de una manera la nación indispensable, pero aquella que buscaba atenuar los conflictos. En los últimos años eso se ha radicalizado mucho más en dos direcciones. Por un lado, los que dicen, mire, Estados Unidos es no solamente la nación indispensable, sino que también tiene que ser capaz de usar su fuerza. Y otros, en cambio,
vuelven a predicar el aislacionismo que Estados Unidos tuvo alguna vez, no para mantenerse al margen, sino que para decir, como lo dice el señor Trump, que si la OTAN quiere que Estados Unidos los apoye, tienen que poner mucho más plata que la que ponen, pues. Sí. Y a cada país le dice lo que le va a cobrar. El programa de Trump es muy radical, no porque se desdeña al mundo, sino porque le pone condiciones al mundo y el mundo no está dispuesto a seguir. O sea, cuando se dice, por ejemplo, y yo creo que la ciudadanía norteamericana tampoco, porque cuando dice que va a multiplicar por 5 las tarifas a los productos chinos, la verdad es que eso provocaría una situación de desabastecimiento y de carestía bastante grande en Estados Unidos. Y cuando dice que va a hacer lo mismo con los mexicanos, que por el doble, porque México tiene, usted sabe, tiene esta notable situación con Estados Unidos. El crecimiento de la economía mexicana es gracias fundamentalmente a que Estados Unidos, a que se producen ahí muchos de los bienes manufacturados que antes se producían en Estados Unidos y se exportan a Estados Unidos. Claro. Entonces, yo creo que entonces es una forma de aislacionismo, si se quiere decir, mira, ahora las condiciones las voy a poner yo y si no les gustan, pues se friegan. Ahora, Trump hizo mucho de eso de su primer gobierno, pero no lo cumplió, pero dice que lo cumplió, entonces también uno puede pensar que no va a ser para tanto, ¿no? Y en cuanto al presidente Biden, ha estado hablando, no doña Kamala Harris, pero el presidente Biden habló hoy día o ayer o hace unos días, de bombardear los campos de petróleo y de Irán, pues. Y eso ya significaría una guerra, pero monumental. Y vaya que delicado lo que dijo, ¿ah? Porque el mundo igual queda, digamos, pensando, ¿qué va a ocurrir? Bueno, es que, como digo, este es un mundo mucho más pulverizado que antes. Cuando haya guerra fría, o sea, yo siempre digo, mire, era terrible la Guerra Fría, ¿no? La destrucción mutua asegurada, todo lo demás, pero Saddam Hussein no habría invadido nunca Kuwait si la Unión Soviética hubiera sido lo que había dejado de ser, pues. Y probablemente Netanyahu no habría hecho las cosas que hizo en ¿cómo se llama?, que está haciendo en Gaza o que está haciendo en el Líbano ahora, si el gobierno norteamericano le hubiera dicho, mírate, no te entrego más armas y no te entrego más dinero. O sea, el mundo bipolar era mucho más amenazante, pero estaba más ordenado. Hoy día tenemos un mundo mucho más pulverizado. Y hay muchos nuevos actores, que que antes eran teloneros, como diciendo en el espectáculo, sí. Pero que ahora te las traen. Y de esos actores puede aparecer uno que lance una polvorada más grande de lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que es difícil, no lo creo, porque yo creo francamente esto. Se podrán enojar mis amigos ucranianos, yo soy muy enemiga, soy muy crítico y contrario a lo que ha hecho Rusia, ¿no? Pero la verdad es que los ucranianos ahora están atacando en Kursk, que es una zona recordada de la Segunda Guerra Mundial precisamente, donde se brindó se llevó la batalla de tanques más grande de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de la historia igual de la humanidad. Sí. Bueno, está atacando ahí, pero la verdad, el verdadero foco está en la zona del Donbass, donde las tropas rusas van avanzando. Entonces, yo creo que a estas alturas, lo de Ucrania es lo que siempre se dio por llamar una guerra de trincheras, cuando todos saludaban como un gran éxito que hubieran avanzado 10 metros en un día, ¿no? Entonces, en eso yo creo que Ucrania no tiene muchas posibilidades, y yo creo que Rusia todavía, a pesar de todo, se siente cómoda, a pesar de que Putin dijo hace unos días atrás que si le pasaban armas de destrucción masiva, o armas de largo alcance, a Ucrania, eso lo iba a considerar un ataque a la Unión Soviética, un ataque a Rusia, un ataque a Rusia. Y eso está en la doctrina nuclear rusa desde siempre. Senador, hemos hablado de Ucrania, ¿cierto?, de Rusia, hemos también agregado a Estados Unidos. ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Londres, con París y otros? Yo les diría que el gran problema en Londres, que en Europa, que también hay un cierto cambio de giro, ¿no? Ya. No cabe ninguna duda que los resultados de las últimas elecciones del Parlamento Europeo y algunas elecciones locales en Alemania y otras
están mostrando que algunos de los creadores de la Unidad Europea están medio siendo derrotados por grupos que no son tan pro-europeístas como nosotros. O sea, si usted mira, bueno, yo no estoy muy, yo pienso que una cosa es con guitarra, como se dice, ¿no? Ya. Pero la señora Le Pen sin duda nunca ha sido una europeísta, y tampoco lo son los que están en la Alianza por Alemania, que han ganado algunas de las últimas elecciones. No son mayoría todavía, han ganado las elecciones en un cierto pluralismo. Pero en Austria ya ganó por primera vez la extrema derecha, no por primera vez, por segunda vez, ya había ganado antes. Y otras fuerzas entonces de ese tipo se van. Ahora, eso también puede terminar, entre comillas, en otras formas de aislacionismo, que es que los europeos digan, mire, aquí adelante nos manejamos nosotros. Cosa que probablemente le gustaría mucho más a Rusia que a Estados Unidos. Sin duda. Entonces, yo creo que el mundo está muy disgregado en potencias, algo que son fuertes, sin duda, no son países chicos, ¿no? Pero más pequeñas, ¿no? Fuerzas más locales, más regionales. Pero tienen que actuar al respecto. O sea, miremos, por ejemplo, lo que está pasando en el Medio Oriente y la reacción, el discurso en Naciones Unidas del presidente de Turquía, porque Turquía está ahí mismo, pues el asunto está ahí mismo, está al lado de Siria, está al lado de Irak, está conflictuado con Grecia y otras cosas así. Entonces, naturalmente, él tiene que adoptar la actitud, y ha adoptado la actitud muy duramente crítica de lo que está haciendo el mundo occidental, y es miembro de la Unión Europea, no, es miembro de la OTAN, entre paréntesis, el señor Erdogan. Entonces, en el fondo van asumiendo posiciones los que le convienen a ellos, pero no necesariamente a las alianzas a las cuales pertenecen. Y ahora el Líbano, digamos, el gobierno del Medio Oriente, el Líbano, en fin, que se lanzó esta semana, está bien hecho. ¿Le puede salir un tiro por la culata después o no? Yo creo que el gran problema aquí, hay dos problemas aquí. Uno es el Líbano efectivamente alberga una milicia chiita financiada por Irán desde hace mucho tiempo, y es una realidad. Pero eso no se compara con lo que pasó cuando se formó esta milicia, pues. Si no olvidemos que esta es la segunda vez que Israel invade el Líbano. Allá por el año 82 Israel invadió el Líbano y murió mucha gente. De acuerdo. Y mientras las tropas, lo que se llamó la matanza de Sabra y Chatila, ¿no? Sí. Sabra es un barrio de Beirut, Chatila es un campamento de refugiados palestinos. Y ahí murieron cualquier cantidad, entre 2, 3, hasta 4.000 personas, mientras a manos de los falangistas libaneses, mientras las tropas de invasión israelitas miraban. Una masacre. Entonces mucha gente que teme que ocurra lo mismo, que Netanyahu busque alianzas con sectores de derecha dentro de algunos países y por lo tanto trate de provocar guerras locales en algunos de los países adyacentes. ¿Cuál es el problema de los países adyacentes? El problema es que el tema es Palestina, pues, que es lo que ha unido siempre a los árabes. Esa fue la cosa absurda, que se buscaron arreglos entre el mundo árabe y el mundo hay fotos de cuando se aprobaron los llamados acuerdos de Israel o protocolos de Israel o algo así, o protocolos no recuerdo el nombre en este momento, unos documentos que firmaron entre países como Marruecos, como Sudán, como los Emiratos Árabes Unidos, que eran muy importantes en esto, que no lo firmaron la República, ¿cómo se llama? El Reino Saudita, ni Egipto, pero todo el mundo sabía que se trataba de eso, estaban ellos, ¿no? Y los acuerdos de Abraham, ¿cómo se llaman? Los acuerdos de Abraham se llaman, partían de una base bien sana, diría yo, a ser justo, que en el fondo era decir, mire, ¿por qué no entendemos que estamos aquí, que estamos apareciendo
como una zona de conflicto permanente en circunstancias que crecemos y nos va bien, y a Arabia Saudita le va bien, y a Egipto le va bien, y a los Emiratos Árabes también. ¿Por qué no tratamos de extender eso a muchos más lugares? Hablando de las cosas que nos interesan en común, que es tener una zona económica importante, una zona política y económica importante en el Medio Oriente. Y tenían razón. Ya. Probablemente, pero se les olvidó que lo que unía a los árabes era Palestina, pues. Y la matanza del 7 de octubre, que estamos recordando en estos días, sí, tuvo ese efecto, destruyó eso, liquidó eso, y hoy día todos los árabes vuelven a estar, es decir, el árabe y el gobernante árabe que habla mal de los palestinos está mal. Y en cambio el que dice algo favorable a Israel probablemente no se lo saquen de inmediato. Entonces se ha vuelto a radicalizar la situación ahí. Y eso es probable, lo convierte probablemente en el gran polvorín, ¿no? Senador, antes de ir a una pausa muy breve, además, mucha gente se pregunta, aquí en Chile, ¿cómo puede afectar esto a Chile? Bueno, yo creo que lo afecta ya, porque fíjese usted que los palestinos y judíos en el mundo son más o menos números parecidos, ¿eh? Sí. El palestino viven 6 millones, 7 millones más o menos en Palestina, lo que es Palestina, bueno, sí. Los territorios que fueron supuestamente devueltos a pesar de los asentamientos y esas cosas. Y enseguida están los libaneses. En Líbano vive como 1 millón de palestinos, en Jordania deben ser unos 2 millones o algo más. Y después viene Israel mismo, en Israel hay cerca de 1 millón de ciudadanos palestinos. Y después viene Chile, pues. En el número de palestinos que tiene, sí, está por encima de todas las demás naciones del mundo que no son las que estamos en eso, ¿no? Eso somos nosotros. Y por entonces, eso en eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, han sido siempre gente muy adaptada a Chile, todo lo demás, pero sienten y resienten lo que está pasando en la tierra de sus antepasados, y en algunos casos en sus propias tierras, porque el último ataque, el último intento de crear un nuevo asentamiento en Palestina, lo que dio lo que agarró fueron algunas tierras de ciudadanos chilenos que viven allá, pues. Ahora, pero usted dice, bueno, en Chile tenemos a los dos países casi, pero como tercero de ellos. ¿Podría pasar? No, pero los israelitas son no son de Chile, pero son como 100.000 en todo caso. Ya, comparado con los 8, no, digamos son como 40 o 50.000, perdón. Ya. Y comparado con ahora, yo creo que el gobierno ha mantenido en ese sentido claro. Nosotros sabemos que el presidente está en contra está sobre todo a favor de Palestina, es cierto, sí, pero ha sido muy prudente en una cantidad de cosas, y ese es un tema que nacionalmente debe estar controlado. Pero la mirada de todos los chilenos hacia Palestina es mayor porque están los palestinos, pues. Sí. Si el otro día, yo vi una película por ahí, un video que mandaron de un grupo mandaron un grupo palestino, nos mandó un video porque estaba una familia palestina mirando la televisión, y de pronto entran los colonos a echarlos de ahí, ¿no? ¿Y qué cree que estaban viendo? Un partido palestino, pues. Claro. Estaban viendo un partido de fútbol de palestinos. Claro. Será secundario, probablemente, si esto lo vieron en algún país del mundo, no sabían de qué estaban hablando, ¿no? Pero para nosotros fue bastante golpeador, pues. Me imagino. Bueno, senador, vamos a hacer una muy breve pausa, estimados auditores, en esta entrevista con don José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista por la primera circunscripción de Arique-Parinacota, fue secretario general de la Organización de Estados Americanos por más de 10 años, ex canciller y ex ministro de la Secretaría General de la República y ex vicepresidente de la República también. Una muy breve pausa y ya volvemos, no se la pierdan. Estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy, y la verdad que con un gran invitado,
Lo vemos para quienes se están reintegrando recién a la sintonía, don José Miguel Insulza, senador por el Partido Socialista, primera circunscripción de Arique Parinacota, secretario general de la Organización de Estados Americanos y además ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia y ex vicepresidente de la República. Estimados auditores, vamos a pasar a otro tema, senador, don José Miguel, y quisiera que me cuente cómo ve lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, yo la verdad es que creo que en primer lugar hay que decir que a nadie en el mundo, yo creo que ni siquiera los que lo saludaron y que no han vuelto a hablar, ¿no? Pues algunos saludaron la victoria supuesta de Maduro, los rusos y los chinos, pero no han vuelto a hablar del tema. No. A nadie le queda ninguna duda que Maduro se robó las elecciones. Se las robó, literalmente. Se las robó totalmente. No es que haya habido fraude en el sentido que alguien metió votos en las urnas de más, o que los esbirros se robaron las urnas. No. La elección tuvo un resultado. Ese resultado fue abrumadoramente contrario a Maduro. Y yo creo que él decidió que no, que habían decidido ya, o probablemente fue de tal envergadura la derrota de Maduro que no se atrevieron a mostrar la primera y después fueron derivando hacia más bien autolegitimarse. Y es tan cierto, perdón que lo interrumpa, don José Miguel, pero el Centro Carter presentó el miércoles pasado ante la OEA actas originales de las elecciones en Venezuela que demuestran la victoria del líder opositor Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. Mire, déjeme decir algo sobre el Centro Carter. El señor Diosdado Cabello, 2 días antes de las elecciones, dijo que no le importaban la OEA y otras cosas porque ellos tenían como observador al Centro Carter, que sí es una institución correcta, limpia, que va a decir la verdad de lo que pasó. O sea, y eso lo está diciendo entonces a confesión de parte, relevo de prueba, pues ese es el lugar tan sano que había. Y las Naciones Unidas también mandaron, también dijo porque Cabello o algún otro dijo que confiamos en las Naciones Unidas y todos dicen que este es un fraude atroz, pues. O sea, con esto que dice, digamos, el Centro Carter. No, porque lo que pasa es que la oposición venezolana, de la cual yo quiero hablar además, la oposición venezolana siempre ha estado a la espera de que se entreguen los resultados y que haya algún acuerdo, que se busque alguna forma de entregarles el poder de manera limpia. El Centro Carter y Naciones Unidas no forman parte de eso, entonces dicen directamente, fue un fraude y ya. Claro. ¿No? Ahora, yo admiro mucho, francamente, déjeme decirle que cuando yo llegué a la OEA, hace ya 19 años más o menos, estaba ahí en visita en Washington una joven dirigente social venezolana, doña María Corina Machado. María Corina Machado. Que no le gustaba la política, hablaba peste de la política. Yo tuve una reunión con ella, no sé si esa vez o algunos meses después, y nunca estuve demasiado de acuerdo con las cosas que hacía, pero la admiro profundamente, O sea, es como nuestra muestra. Por eso cuando hay quienes piden para ella el Premio Nobel de la Paz, bueno, si el Premio Nobel de la Paz hay que darle a la gente que lucha de forma pacífica, pues, y ella te da una lucha pacífica constante, permanente, con mucha valentía dentro de su país. Tremenda valentía. Exacto, entonces la verdad es que yo proclamo mi admiración a ella y si no firmo algunas declaraciones que piden que le den el Premio Nobel de la Paz es solamente porque no hay que presionar al gobierno tampoco. El gobierno del presidente Boric ha trabajado bien ese tema y yo pediría que no lo. Además tenemos acá 800.000 venezolanos y la última cosa está el cierre de los vuelos y todo lo demás muestra que Maduro quiere seguir empujando hacia acá. Sí. Entonces, así que eso hay que verlo bien, pero yo repito, o sea, para mí la oposición venezolana es realmente un ejemplo de oposición democrática como no hay más. Ahora, dicho lo cual, hay que tratar de evitar que Maduro tome el gobierno el 10 de enero del próximo año. ¿Y se puede, senador? ¿Se puede? Mire, la verdad es que es difícil porque eso supone por lo menos que alguien, puedo decirlo, que probablemente mis colegas de partido no les gustaría la frase que voy a usar. Necesitamos un general Matei.
Ya. Porque si hubiera llegado un general a las 8 de la noche o a las 9 de la noche al lugar donde estaban cocinando el resultado y hubiera dicho, ay, ganó por la oposición, entonces habría quedado. Pero no ha habido eso, no ha habido eso de parte de nadie que lo haya hecho. Y la verdad es que yo siempre he compartido con el presidente Obama la idea de que la democracia se forja desde dentro de los países, no desde fuera de los países. Dicho lo cual, pueden ocurrir cosas, por cierto, porque los acuerdos mire, los famosos los famosos compromisos de Barbados, que lo firmaron todas las fuerzas políticas y algunos, Sí. y algunos países, no fueron lo principal, sino los compromisos principales son aquellos que llegaron el secretario de Energía de los Estados Unidos y los secretarios de Venezuela, de permitir el acceso de varias compañías nuevas al petróleo y darles cuotas de petróleo venezolano para que pudieran vender. Ahora, Estados Unidos no ha dicho nada al respecto, ha dicho que lo va a hacer, pero no ha pasado. Y a uno no le gustan a mí no me gustan las sanciones, pero creo que de alguna manera habría que decir que Maduro no cumplió. El que puso el petróleo sobre la mesa fue Maduro, pues. Sí. Y el que no cumplió su compromiso fue Maduro. Entonces no hablemos de sanciones, hablamos de que el compromiso de Nicolás Maduro es que iba a haber una elección limpia. Y eso lo cambió por petróleo. Don José Miguel, ¿y quiénes son los que están ayudando a Maduro? ¿China? Mire, yo creo que Entre otros. China a esta altura, lo último que yo supe de China recibe petróleo pero no lo paga, lo abona por la deuda. Por lo tanto no está, es decir, gran parte, ahora yo creo que es mezclado, ¿eh? Me dicen que cerca del 40% del petróleo que sale de Venezuela va a China. Entonces es muy probable que haya una mezcla, que cobren una parte y la otra parte la abonen a la deuda que tiene Maduro con ellos. Pero, puede ser. Pero todavía no es suficiente para mantener funcionando la economía. Y Rusia no está muy en condiciones de hacerlo tampoco, porque Rusia está naturalmente medio complicada. Medio complicado. Y tiene que mandarle petróleo a China también, pues si no olvidemos que la adhesión china a la guerra a Rusia en la guerra de Ucrania tiene costos en petróleo, pues en esto nada. No existe el almuerzo gratis, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Y por el lado de Europa o otros países. Mire, yo creo que en Europa, yo creo que a mí me llamó la atención que primero que nada el premio entregado por el Consejo de Europa, que Corina Machado, me llamó la atención también la declaración de la Unión Europea, que es el cuerpo. Fue categórico. Sí, exacto. Y yo creo que eso es, ellos han condenado claramente esto, pero déjeme decir una cosa, porque yo no soy tan optimista en esto. Dígalo, no. A mí el otro día me golpeó, yo no sé si será verdadera o falsa, una foto en que estaba Maduro conversando con la gente de Repsol de España, pues. Todo esto mientras está, entonces Repsol no es una firma que responde, parece, a los intereses de la política española, que estaba siendo condenada fuertemente por el señor Maduro. Entonces hay temas complicados económicos que hay que ver la forma de resolver, pero al mismo tiempo yo creo que hay que apretar el cuello a Maduro lo más rápidamente, lo más fuerte que se pueda. Y ve usted que él ha hecho este tipo de cosas. Mire, cuando yo estaba en la OEA, sí. Maduro, yo creo que ganó las elecciones, para ser justo. No sé de los que piensan que las perdió. La primera vez, digamos. La primera vez. Ya. Pero él decidió hacer una elección porque la anterior Chávez la había ganado por como 8 o 9 puntos, pues. Entonces se decidió parecerse y la ganó por como 2. Con lo cual la oposición quedó convencida que le habían robado la elección y Maduro se vio flaco, se vio mal delante de su partidario, porque no era Chávez, pues era bastante más débil que Chávez. Entonces ahí hubo posibilidad de negociación. Y se trabó la negociación, algunos Capriles y algunos otros fueron a la negociación. Capriles. Entonces yo lo que dije, mira, aquí el acuerdo es bien simple, pues. Se lo dije a la gente de Maduro. Ellos están reconociendo, si están yendo a la elección, están reconociendo a Maduro, si están yendo a la negociación. Sí. Y la respuesta a eso es que dejen libertad a la cantidad de gente que han detenido en los últimos meses. Y él dijo que sí.
y a las 15 o 20 días dejó en libertad a un señor que estaba muy gravemente enfermo y que murió muy poco después, y eso fue todo lo que hizo, eso fue todo lo que hizo. Entonces Maduro es muy bueno para faltar la verdad, o sea, para prometer cualquier cosa y después no hacerla. Y eso hay que entenderlo ya de una vez por todas. ¿Y de qué otra forma el pueblo venezolano, un país tan querido por tantos países del mundo, y por tanta gente, porque Cuando Venezuela muchos es son. un bonito país, entiendo que es el más grande de Latinoamérica, ¿cierto? Que Venezuela, Sí, Venezuela. salvo Brasil, por cierto. Salvo Brasil. Sí, en tamaño. En tamaño de América del Sur. Ya. O sea, Brasil es la mitad del territorio de América del Sur. Ya. No sé incluso si el territorio de América en general. Y Venezuela sí es muy grande, pero además tiene fronteras muy grandes en América del Sur tiene fronteras muy grandes con los otros dos grandes, que son Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela. Entonces, bueno, Venezuela tiene con Brasil y con Colombia. Y entonces eso complica mucho las cosas, porque ciertamente los brasileños también tienen que mirar su propia situación. La inmigración a Venezuela, de venezolanos a Brasil va creciendo, no tanto aquí, ni tampoco en Perú, un poquito menos en Colombia, un poquito más en Colombia, el presidente Milei cometió, a mi juicio, el error de invitar a todos los venezolanos que quisieran venir a Argentina a venir, y le dio una serie de facilidades. Lo mismo hizo el presidente Piñera y todos sabemos qué es lo que pasó. Pues entonces Milei no sabe lo que le espera. Yo no lo sé, yo no creo que vaya a ser tan grande. Se habla nuevamente, algunos opositores venezolanos hablan de una nueva hemorragia. Yo no creo que sea para tanto. O sea, ya la gente es un cuarto de la población. Los que han salido del país son un cuarto, la cuarta parte de la población, y no deja de ser enorme. Ya. Ahora, algunos están en países nosotros pensamos siempre en los nuestros, pero también en Estados Unidos, en algunos lugares más bien rurales de Estados Unidos hay mucha queja por la cantidad de venezolanos que hay, y en España hay muchos venezolanos. Sí, muchos venezolanos, me tocó verlo. Sí, claro. Entonces, entonces como digo, si el 10 de enero juran a Maduro, bueno, la gente, hay mucha serie de cosas que pasan en los países que tienen referencias de gobierno, la policía, el correo, el limpiado de las calles, todo lo que usted quiera, y lo que pasó cuando el error de los adversarios de Maduro cuando proclamaron ¿cómo se llamaba?, al señor Guaidó, es que no se dieron cuenta de esa cosa, que Guaidó no podía gobernar porque no tenía aparato estatal para gobernar, pues. Entonces ahí eso va a ser un momento muy crucial, muy clave. Y usted, si bien ya lo mencionó y destacó la actitud que ha tenido el presidente Gabriel Boric, ¿cómo lo ve dentro de su gente, del Frente Amplio, que algunos incluso han ido a saludar a Maduro después de la elección? Hay otro candidato a gobernador por ahí. Sí, además. Bueno, yo creo que, mire, desgraciadamente eso todavía quedan. Yo creo que esto, esto como que tiene tres etapas. La primera etapa yo recuerdo bien cuando estábamos cuando estábamos en el gobierno, cuando había concertación, ya había problemas de delito, y mis discusiones eran generalmente con el alcalde Lavín, que era el alcalde de Santiago, pero como que la respuesta de la gente era: pero ¿qué está la policía? Para eso está la policía, para eso están los carabineros, pues. Ahora, de pronto se ha empezado a crear todavía una cierta conciencia que este es un tema, que el tema de la criminalidad, más bien del no respeto de la ley. Porque yo siempre he dicho, junto con hay algunos profesores que lo escribió esto, que la democracia se basa en tres pilares que son fundamentales. Pues, primero, que no hay grupos completamente excluidos a priori, no hay castas, por así decirlo. Ya. Segundo, que hay que hay respeto, y segundo, pero lo importante es decir respeto de todos a las mismas reglas. Y lo que está pasando ahora es que hay sectores de nuestros países que se rigen por sus propias reglas. O sea, si las bandas de criminales organizados no es que no tengan reglas, sino lo que hacen no respetan las reglas del Estado, respetan las propias, pues. Entonces condenan a muerte a quien quieren condenar a muerte, echan de su equipo a quien quieren sacarlo, promueven, etcétera.
Entonces, se está produciendo eso y mucha gente no se da cuenta de eso. Y las y- respuestas todavía, claro, vamos a querer tener más cárceles, que es una buena cosa, teníamos que para poderlo poner sí. ahí. Pero al final nosotros lo que no estamos, si nosotros no tenemos una convicción muy clara de que hay que respetar la ley a cualquier trance, y eso podría ser muy peligroso. Y desgraciadamente todavía tenemos en algunos puntos algo de comprensión Sí, porque respecto a esto. Yo siempre le decía a mi gente cuando estaba en el Ministerio del Interior, mira, si yo comprendo que hay gente que no ha tenido nada en la vida, que está robando, pero yo tengo que evitar que violen la ley, porque vamos a cambiar las leyes para que sean cada vez más justas. Pero si no somos capaces de obligar a que se cumplan las leyes, no vamos a tener nunca vamos a tener un Estado democrático en serio. es decir, el presidente Boric como jefe de Estado cumplió con lo que Chile tenía que hacer con el caso Maduro. Así es, así es, así es. Ahora, y en eso Chile... Le guste o no le guste. Exacto, exacto, exacto. Pero mira, la verdad es que yo creo que a él, yo en realidad al presidente en eso lo valoro mucho, porque creo que a lo mejor por eso que todo dice que es joven, algunos dicen que es inexperto. El mismo Lula dijo Sí. que a veces exageraba, porque desgraciadamente el mundo de la política a veces llega a ser un poco, digamos, condescendiente. En busca de otros objetivos. Yo creo que de respecto de este objetivo no se puede ser condescendiente. Estimados auditores, don José Miguel Insulza, senador por el Partido Socialista en la primera circunscripción de Arique, Parinacota. Además, fue secretario general de la Organización de Estados Americanos por más de 10 años, representando a muchos países, pero también representante de Chile. Como chileno, ahí fue designado secretario general de la OEA en ese tiempo. Ex canciller, ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Además, fue ministro del Interior y muchas veces como vicepresidente de la República entre los años 2000 y 2005. Vamos a hacer una pausa, ya viene una tercera pata, así que quédense en la sintonía, no se la pierdan. Estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista con don José Miguel Insulza, y vamos ahora, senador, a hablar de Chile. Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo fue variando la adhesión al 18, que le llaman el 18.0, y a qué se debe que hoy un 50% considere que fue malo para Chile el estallido social, de acuerdo a la encuesta CEP? Bueno, yo le voy a confesar que pues, a mí las encuestas a veces me sorprenden, pero esa conclusión no me sorprendió en absoluto. ¿Por qué? O sea, que haya mucho más gente hoy dispuesto a decir que le encontró malo el estallido social, me parece obvio, porque yo siempre pienso que fue malo. O sea, perdón, yo no quiero hacer recuerdos ingratos aquí, pero a mí me dijeron muchas cosas cuando dije que claro, que había que impedir que los jóvenes se saltaran los torniquetes del metro, y había que arreglar el problema de las tarifas, eso está claro, ¿no? Sí. Pero, oiga, pero esto de que estaba bien, que estaba mal que se saltaran los torniquetes, me costó que me pasara al tribunal de disciplina de mi partido, que rechazó todos los cargos en todo caso. Entonces, y claro, de pronto la gente empieza poco a poco, y a mí no me cabe ninguna duda que en ese cerca de 50% que dice que estuvo en contra, o más del 50%, hay una cantidad que andaba por la calle tirando piedras. Realmente no me extrañaría. Porque la verdad que esa es la reacción notable del público. Uno quiere mostrar que estuvo en contra porque las cosas estaban malas. Yo creo que Sí. pero ahí yo creo que estuvimos muy en serio, muy complicado, con lo que sería la tercera condición de la democracia que hablaba yo, pues, que es consensos mínimos respecto de cómo gobernar un país. Yo creo que este país estuvo a punto de perder esos consensos mínimos y los ha recuperado, sí, algo los ha recuperado. Porque esto de que los políticos tengan el 6% en las encuestas, los gobiernos,
el Congreso lo mismo. Todo pasa en otros países en la medida en que finalmente, como lo dijo alguna vez el presidente Lago, las instituciones funcionan. Sí. Y por lo tanto, cuando esos partidos que todo el mundo encuentra que son pésimos, acordaron tener una reforma constitucional, la gente en un 70% estuvo afuera y hubo un plebiscito para aprobar el llamado a una asamblea constituyente, pero tremendo, sí, enorme. Pero fue un desastre. Porque hay un país, porque en este país no hay acuerdos todavía suficientes para llevar adelante. Miren, los acuerdos que tuvimos después del plebiscito del 88, que no fueron los acuerdos de una mayoría, sino que fueron los acuerdos de una mayoría y una minoría, pues. Porque había una mayoría del 57% y una minoría del 43%, pero los que estaban en contra de algún arreglo eran poquísimos. Entonces hubo disposición a llegar a acuerdos. Y yo creo que eso es lo que más es la carencia que hemos tenido en estos años. Esta especie de polarización que se vive, que hace que cada día alguien... Bueno, el Parlamento es el lugar ideal para esto, porque como parlamentarios están a la vista, ¿no? sí. Pero probablemente si uno sale a la población se escuchan cosas iguales. Cada uno tiene su propia receta para cómo hacerlo. Y la única receta es que lleguemos a acuerdos básicos para ponernos a... Y aquí... Para empezar a resolver lo que a mi juicio son los dos peores problemas del país, que son el crimen organizado, el desgobierno, el desacato de la ley. Yo diría el desacato de la ley en todas sus formas. Desde los que venden acciones y hacen cosas por el estilo, hasta los que andan asaltando gente por las calles. Y al mismo tiempo el problema del crecimiento económico. Ya, o sea, ¿a eso atribuye usted lo que está pasando como para no llegar a acuerdos como bien se hizo en un tiempo? Yo creo que sí, que no hemos llegado a ese acuerdo. Que ahí me preocupa. Por ejemplo, ayer hubo algunos diputados que votaron en contra de algunas normas respecto ¿cómo se llama?, del terrorismo, ¿no? Sí. Bueno, puede que hayan tenido razones, no le confieso que no he leído bien los diarios como para saber eso, pero el hecho de que no se entienda que esta es una situación de emergencia, que realmente estamos, que yo lo hago equivalente a estos jueces a estos jueces de mi región, de Arica, que cuando se les pidió que le entregaran a los testigos todas las declaraciones de testigos, a los jueces, o a los defensores, todas las declaraciones de testigos protegidos, y ustedes no saben en qué mundo viven estos gallos. O sea, este es un mundo que vivimos, en que vivimos, que se mata a la gente con mucho más facilidad, que se viola la ley con mucho más facilidad, que los niños empiezan a delinquir cuando son mucho más jóvenes, y que las cárceles están llenas y hay que construir nuevas cárceles. Entonces yo creo que realmente detrás de estos desacuerdos existe la idea de que todavía es la política como siempre. Sí, está un poquito enredada, por el tiempo siempre ha estado enredada. No, es que la política no es como siempre. Nosotros tenemos que sacar al país de este pozo, y no lo vamos a sacar si no ponemos bajo control el desacato a la ley, sí, y no somos capaces de dinamizar la economía. Porque la verdad es que en materia económica la situación, tal como usted lo ha mencionado, está complicada. Pues tenemos de acuerdo a lo que entregan los distintos sectores, ya sea empresariales, de todo tipo, hablan de que la situación está complicada. Yo creo que está complicada, pero mire, o sea, yo no es que esté criticando de ninguna manera la gestión que ha hecho el gobierno. No, además, Mario Marcel ha hecho una gestión espectacular para tratar de mantener a flote un barco que por otro lado tiene problemas. Pero no puede ser que una empresa noruega esta mañana diga que se va a ir de Chile porque no le salen los proyectos. Y lo que es más dramático es diga que se va a ir a Brasil, porque allá los permisos se demoran 6 meses y acá se demoran 6 años, pues. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas y si la gente no entiende que en este mundo no son necesariamente contrarios el respecto al medio ambiente y al crecimiento económico, porque hay gente que está convencida de eso, pues. Sí. Entonces usted dice, tengo una empresa que voy a hacer para hacer tal cosa, inmediatamente sale alguien que le dice, no, porque va a contaminar el ambiente, mantengámoslo tal cual.
Entonces la verdad es que también ahí tenemos que apretar muy fuerte, porque yo estoy convencido, yo creo que la famosa frase de Bill Clinton, la economía estúpido, tiene mucho que ver también con el estado político del país. Ya. Ahora, por ejemplo, en un diario de esta semana leía que Hacienda está más optimista que el mercado y el Banco Central. Prevé que no sería el peor crecimiento de los últimos 30 años. ¿Cuánto optimista está usted? Lo veo bastante optimista. Yo escuché al ministro, ¿Ya? Y la verdad es que él entregó, fue casi como una clase, diría yo. Habló en el Senado. Abrió, sí, cómo eran los cálculos, cómo se calculaba esto. Usó un argumento bastante poderoso en el sentido de decir que nos hemos equivocado a la baja, sí, en el crecimiento, en el que ha habido más crecimiento de lo que se ha dicho que va a crecer. Todas esas cosas son válidas. Pero el problema está en que yo lo que veo que todavía falla es la confianza empresarial y la velocidad con que hacemos las cosas. Porque, claro, pues si este país, a este país le fue muy bien durante 30 años o más. Yo nunca creo mucho en los 30, creo que le fue bien durante los primeros 20. Pero todavía aguanta, y es un país que está mejor que el resto, todo lo demás. Pero hemos perdido esa cosa que uno veía. Me lo decía un amigo extranjero a mí, cuando se subía al metro y veía que la gente iba en el metro a trabajar y sentía como que eran como rostros de confianza. Yeah. Yo creo que se han perdido un poco los rostros de confianza en estos momentos. Y tenemos que saber, si no somos capaces de fortalecer voy a decirlo con bastante, lo que llamaríamos un centro político. Nosotros vamos a agrupar fuerzas cada vez más hacia el centro político. Esto va a seguir siendo un diálogo de sordos. Y vaya que le haría mal al país. Yo pienso lo mismo. Que a veces, yo estuve en los Chile Day, ¿ya?, de París y, ¿sí?, de Londres. Y la verdad es que creo que tanto los empresarios como los políticos que creamos la imagen de que era posible ponerse de acuerdo. Y eso lo dijo ahí además algunos de los comentarios, alguna de la gente que conducía algunos de los paneles. Salvo en este problema que hubo con los temas eléctricos, ¿no?, que hubo alguna discusión, pero sí, lo principal ahí, se proyectó una imagen de un país que confiaba en sí mismo. Por alguna razón, cuando se discuten las cosas en Chile, no confiamos tanto en nosotros mismos, cuando se van a hacer. Hace unos días atrás, un foro que organizó el CEP, creo, sí, sobre la reforma política. Sí. Oiga, era como una orquesta, un cuarteto de cuerdas. Los 4 oradores estaban absolutamente de acuerdo en todo. Pero a la hora de lo que hubo, no pasan esas cosas. No pasa. Y uno se empieza a angustiar con eso. Bueno, senador don José Miguel Insulza, le quiero agradecer el tiempo que le hemos quitado para que usted esté aquí en la Radio Agricultura en esta entrevista que hacemos todos los domingos a las 10 de la mañana y se repite también en la semana que viene. Y ha sido muy interesante todo lo que usted le ha comentado y les ha dicho a los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura, que no son pocos, se escuchan desde Arica hasta Punta Arenas. Bueno, yo le agradezco mucho y usted sabe bien que nosotros hablamos muchas veces cuando yo estaba en el gobierno, ¿no? Sí, pues. Y yo siempre dije que si había una persona con la que era grato tener una entrevista era con don Alejandro de la Carrera, eso lo dije siempre. Así es que, porque como usted dice, deja hablar, lo importante hay que dejar hablar. Así es. Y yo le estoy muy agradecido, yo he venido con mucho gusto y entre todas las veces que usted me diga. Muchas gracias, senador. Le agradecemos, pero enormemente, a nombre de toda la radio y también de los auditores, porque ha sido muy interesante todo lo que nos ha explicado sobre el tema internacional. Así es que muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.